Lección 13. Protección radiológica en radiología dental. Curso de directores de instalaciones de radiodiagnóstico. Antes de empezar con los aspectos particulares de la protección radiológica en radiología dental, conviene recordar que cualquier examen médico con radiaciones ionizantes siempre ha de estar justificado para cada paciente, de manera que los beneficios que reportan al mismo estén por encima del detrimento potencial. Se evaluará la posibilidad de realizar exploraciones alternativas que no impliquen el uso de radiaciones ionizantes. No se deben hacer radiografías a menos que previamente se lleve a cabo un examen de la historia clínica del paciente, asumiendo como una práctica inaceptable la radiografía de rutina. El mayor ahorro de dosis se produce en la radiografía innecesaria que no se realiza. En el caso de la radiología dental, es conveniente seguir la Guía Europea de Protección Radiológica en Radiología Dental, guía número 136. Como ya sabemos de otras lecciones, la protección radiológica va dirigida a los pacientes para optimizar la exposición, asegurando una información diagnóstica adecuada, para los trabajadores, optimizando la exposición, es lo que llamamos protección operacional, y para los miembros del público, a través de la optimización de la exposición. El trabajador expuesto deberá protegerse de la radiación dispersa, que dependerá del tamaño de campo, del kilovoltaje, del espesor a atravesar del paciente, etc., y de la radiación de fuga. Se da por supuesto que el trabajador expuesto nunca estará sometido al haz directo. La protección radiológica se va a aplicar desde el diseño de los equipos, en la fabricación y en el cumplimiento de la normativa, a través del proyecto de la instalación, donde se tendrá en cuenta los blindajes, la distribución de las alas, las distancias, etc. Y en la fase de operación, describiendo adecuadamente la utilización de los equipos y el uso de los protectores. Tradicionalmente, en radiología dental distinguíamos tres apartados: la radiografía con película intraoral, la radiografía extraoral y la panorámica. Y últimamente apareció el TC dental. La radiografía con película intraoral se caracteriza por utilizar radiografías aisladas de los dientes, usar baja potencia, entre 50 y 70 kilovoltios, y entre 7 y 10 miliamperios fijos. En este tipo de equipos, para variar la técnica, solamente podemos cambiar el tiempo de exposición. Se usan películas pequeñas de aproximadamente 4 centímetros por 5 centímetros y también se usan conos localizadores. Los generadores suelen ser monofásicos. Para reducir la dosis que reciben los pacientes, han de tenerse en cuenta que los colimadores no deben tener más de 6 centímetros de diámetro y que, a ser posible, deben ser rectangulares, de manera que se adapten al tamaño de la película radiográfica. Sus laterales deben de estar plomados adecuadamente para que hagan la función de colimador. La distancia foco-película debe ser superior a 20 centímetros para voltajes por encima de los 60 kilovoltios. El tiempo de exposición no debe ser nunca superior a 5 segundos. El disparador dispondrá de rearme obligatorio para evitar repeticiones involuntarias. Las películas deben ser rápidas, compatibles con la calidad de imagen que buscamos. La filtración ha de ser superior a 1,5 milímetros de aluminio, pero si el equipo funciona con kilovoltajes superiores a 70, la filtración debe ser superior a 2,5 milímetros de aluminio. El tamaño de foco debe ser inferior a 1 milímetro y se deberá prestar especial atención al procesado de la película o al ajuste de los sistemas digitales correspondientes. Aquí podemos observar el efecto del diseño del colimador. En la parte superior izquierda tenemos un tubo sin un colimador adecuado y vemos que el haz directo irradia desde cristalino hasta el tiroides del paciente. El haz directo irradia zonas del paciente que no van a aparecer en la imagen radiográfica. Por esto, desde el punto de vista de la protección radiológica del paciente, el colimador ideal es el de la parte inferior derecha. Es un colimador largo
y hace que se irradie únicamente la zona de la cual vamos a obtener imagen. Estas son imágenes de diferentes equipos de rayos X intraorales. En la radiografía extraoral, en radiología dental, se obtienen imágenes de regiones anatómicas más amplias, lo que llamamos teleradiografía, y requiere mayor penetración, kilovoltaje y miliamperaje variables, hasta 100 kilovoltios y aproximadamente hasta 20 miliamperios. Para reducir la dosis del paciente, hemos de realizar una buena colimación, ajustando de manera precisa el campo a la zona de exploración y, si es posible, utilizando cuñas modificadoras. La distancia foco-película debe ser superior a 1,5 metros. El tiempo de exposición no debe ser superior a 5 segundos. El disparador tendrá rearme obligatorio para evitar repeticiones involuntarias. Se usarán películas rápidas compatibles con la calidad de imagen. La filtración ha de ser superior a 2,5 milímetros de aluminio y se realizará un especial control del procesado de la película o ajuste de los sistemas digitales. En este punto conviene recordar que la disminución del área del campo de radiación reduce drásticamente la dosis equivalente en los órganos que quedan cerca del borde del haz primario. También se reduce la cantidad de radiación dispersa, que es una de las causas principales de la pérdida de contraste en la imagen. Esta reducción implica también una mejora en la calidad de la imagen. En este aspecto, conviene destacar el trabajo presentado por Alcaraz y colaboradores de la Universidad de Murcia y la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona, publicado en el Simposio Internacional de Protección Radiológica del Paciente en Málaga del año 2006. Su título era Colimador con filtración compensada, adaptación clínica para alcanzar la recomendación 4F de la Unión Europea sobre protección radiológica del paciente en radiología odontológica. Usando un colimador con filtración compensada en radiografía cefalométrica en odontología pediátrica, obtenían un 61,1% de reducción de la radiación sin modificar la calidad de la imagen. Aquí podemos observar el efecto que tiene el colimador con filtración compensada sobre la calidad de la imagen y sobre el paciente. Lo que más llama la atención es que hemos conseguido una reducción del volumen irradiado del paciente. El área irradiada con la técnica habitual era 432 centímetros cuadrados y el área irradiada al utilizar el colimador de filtración compensada se ha reducido hasta 259 centímetros cuadrados. Además, hemos conseguido una reducción de la dosis que recibe el paciente en las zonas que quedaban antes sobreexpuestas. En la imagen podemos ver el típico equipo de teleradiografía. En la radiografía panorámica dental se obtienen imágenes panorámicas de toda la mandíbula. El miliamperaje y los tiempos suelen ser fijos y el voltaje variable, hasta 80 kilovoltios. Los chasis suelen ser flexibles y curvados. Lo más común es que giren tubo y película alrededor de la cabeza del paciente. El eje de giro cambia de una posición a otra, ya que la mandíbula no es redonda, de manera que la zona cuya imagen se pretende siempre queda perpendicular al haz. En el caso de la radiografía panorámica, es muy importante que el haz de radiación sea muy fino y esté perfectamente ajustado con la rendija receptora de imagen. El disparador también tendrá rearme obligatorio para evitar repeticiones involuntarias, las películas rápidas compatibles con la calidad de imagen, la filtración superior a 2,5 milímetros de aluminio y especial control en el procesado de las películas o en el ajuste de los sistemas digitales. Aquí podemos ver ejemplos de imágenes panorámicas y de equipos dedicados a radiología dental panorámica.
y los equipos de TC Dental que utilizan un haz cónico, donde es muy importante que estén perfectamente colimados y ajustados. Últimamente se están imponiendo los receptores digitales de imagen, como alternativa a la radiografía convencional. No requieren revelado y la imagen se presenta en una pantalla directamente. En principio puede suponer un gran ahorro de dosis. Es muy importante ajustar la calidad de imagen en estos equipos para poder obtener la información diagnóstica necesaria con la mínima dosis posible. En lo relativo al uso de protectores gonadales en radiología dental, existen estudios en los que se evidencia la poca efectividad del uso de este tipo de protectores en radiología dental, y por lo tanto no hay justificación para el uso rutinario de este tipo de protección. En cuanto a las pacientes embarazadas, se sabe que el riesgo radiológico en exploraciones de radiodiagnóstico dental es muy bajo. Aún así, siempre es necesaria una optimización en cuanto a la reducción de la dosis al paciente. En el caso de pacientes embarazadas, este hecho es más crítico si cabe, y es una buena práctica colocar un delantal plomado en el abdomen de la paciente de manera que la exposición en el feto sea la más baja posible. Además, de esta manera se dará confianza a la paciente y se pueden evitar estados de ansiedad en las futuras madres. En el caso de las radiografías intraorales, puede ser recomendable el uso de protectores tiroideos para la población por debajo de los 30 años, aunque es probable que la colimación sea más que suficiente. Tanto en radiografías panorámicas como cefalométricas es apropiado su uso cuando el tiroides esté en línea o muy cerca del haz primario y no sea posible evitarlo. Utilizando este tipo de protectores, se puede disminuir la dosis en tiroides entre un 50 y un 80%, pero hay que tener en cuenta que su colocación, para que no interfiera en la imagen, es difícil en el caso de los niños. En radiografía dental intraoral, en lo relativo a la protección del trabajador expuesto, hay que tener en cuenta que el operador debe estar situado a 2 metros como mínimo del paciente y entre un ángulo de 90 y 135 grados respecto del tubo. En general, no es necesario el uso de protectores o de blindajes estructurales. Deberá hacerse un estudio individualizado desde el punto de vista de protección radiológica. La habitación se clasificará como zona controlada o vigilada en función de la carga de trabajo. El paciente sujetará la película o ésta se sujetará mediante soportes mecánicos. Se dirigirá el haz primario hacia zonas desocupadas. Deberemos tener los procedimientos escritos y cerca del equipo, y tendrá que tener la señalización adecuada. En el caso de personas discapacitadas o anestesiadas, donde no exista un método de sujeción que no implique la intervención de otra persona, se debe utilizar algún dispositivo, un forceps o unas pinzas, por ejemplo, de tal manera que los dedos queden fuera del haz primario. También puede darse la circunstancia de que se haga necesaria la inmovilización del paciente mediante la utilización de sujeciones mecánicas apropiadas. Si esto no fuera posible, la inmovilización debe realizarse por una o varias personas. En estas situaciones, la persona o personas que intervengan serán, en principio, voluntarias. Si no existen voluntarios o su número es insuficiente, se encargará de la inmovilización el personal de la instalación en turnos rotatorios. En ningún caso se encontrarán entre ellos mujeres gestantes ni menores de 18 años. El número de personas será siempre el menor posible y procurarán en todo momento no quedar expuestos al haz directo y deberán ir debidamente protegidos. Para ello se les proporcionará un delantal plomado y un protector tiroideo. En cuanto a la organización y control, hay que tener en cuenta las normas de actuación.
siempre dando las dosis tan bajas como razonablemente se pueda conseguir. En España es obligatorio implantar un programa de protección radiológica. El personal que dirige u opera los equipos debe estar acreditado por el Consejo de Seguridad Nuclear. Deberá existir un servicio o unidad técnica de protección radiológica para el control de los equipos y verificación de los niveles de radiación. Los equipos dispondrán de marcado CE. El personal será de categoría B probablemente y se necesitará hacer una dosimetría de área. Y deberán existir prendas plomadas. Las instalaciones deben de cumplir con la legislación vigente y deben de estar declaradas ante industria. La retirada de los equipos de rayos X defectuosos se llevará a cabo por parte de las empresas o entidades autorizadas por el Ministerio de Industria y Energía o bien por la Consejería de la Comunidad Autónoma correspondiente. Para dar de baja un equipo de rayos X dental es necesario el certificado por parte de estas empresas de la inutilización del equipo para la emisión de rayos X. Muchas gracias por vuestra atención y recordar que hay trabajos más peligrosos.